Una de las cosas con las que nosotros lidiamos día a día es con hacer las cosas que tenemos que hacer. En general, todos nosotros cuando trabajamos en una organización civil queremos hacer el bien, pero no necesariamente a veces tenemos reparo en hacerlo bien. ¿Cuál es mi objetivo de hoy? Mi objetivo de hoy es hablar de 5 o 6 cosas que para mí son importantes. La redefinición del tema misión, hablar de nuestro cliente, hablar de valor, hablar de resultados y después pasar a los planes de acción, a la obtención de recursos y la producción de fuentes de recursos. Teniendo en cuenta que hoy ya tenemos ONG de tercera generación, teniendo en cuenta que ya, si bien es cierto que todo está fundado en el voluntariado, hay cuestiones que nos empiezan a marcar por lo menos un momento donde tenemos que instalar estos temas y discutirlos de puertas para adentro. La verdad es que en este nuevo lenguaje van a empezar a aparecer palabras que no son habituales, que son incordiosas. Yo los estoy invitando a una zona de conflicto, pero en definitiva lo que creo, lo que siento, es que tenemos que empezar a hablar de estas cosas. Quizás la cultura que tenemos nos hace que cuando lleguemos a la palabra ganancia, todos nos pongamos nerviosos, porque pareciera que ONG significa organizaciones que nunca ganan. Y yo no creo que deba ser así. Realmente lo creo. Creo que tenemos que empezar a hablar de ganancia. Sí estoy de acuerdo con ustedes que hay que redefinir esa palabra. Seguramente en las personas que están cerca de ustedes, si les preguntaran qué es la ganancia, todo el mundo tendría la tendencia a simplificar esta palabra diciendo que es la diferencia entre lo que produzco y lo que obtengo por la venta de lo que produzco. Y eso técnicamente es cierto y no habría ningún problema con ese concepto. Yo lo que creo, y lo creo no solamente para la actividad de las asociaciones civiles, sino que también lo creo para las actividades comerciales, que ganancia es ese producido que nos permite a nosotros como organización satisfacer a todos nuestros sectores de interés. Fíjense que si nosotros miramos esto desde este lado, lo que estamos diciendo es obtengamos esta ganancia y satisfagamos, se dirá así, a nuestros sectores de interés. Esto nos lleva a replantearnos cuáles realmente son nuestros sectores de interés. Y entonces, claro, sí, podremos encontrar en una punta de las empresas comerciales que simplemente el sector de interés son sus accionistas y la utilidad va para ellos. Pero incluso en la empresa moderna y comercial, este concepto hace que uno tenga que pensar en sus clientes, en los clientes internos y en los clientes externos, en la capacitación, en la investigación, en el desarrollo, en atender a nuestros sponsors como organización, a nuestros donantes como organización, atender a nuestros usuarios. Entonces, me parece que esta definición de la palabra ganancia nos lleva a conversar entre nosotros, a replantearnos todas estas cuestiones e incorporar este nuevo lenguaje. Yo creo que tanto los recursos como la eficiencia son conceptos que también tenemos que volver a discutir. Y esto no quiere decir de la noche a la mañana, y cuando hablo de eficiencia no estoy pensando en tirar un viejo por una ventana. No estoy hablando de eso. No le estoy dando una mirada absolutamente mercantilista, le estoy dando una mirada en la redefinición de estos conceptos para que nos permitan a nosotros traducir esta ganancia en acciones concretas, para que nuestro donante se identifique con nosotros. La primera tentación que tenemos es en ir a buscar recursos, y eso está bien, y multiplicar los panes y los peces es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Mi planteo es, ¿por qué no definimos mejor? ¿Por qué no redefinimos? ¿Por qué no reconversamos nuestro tema estratégico? Y quizás lo más incordioso es cuándo vamos
a tener un protocolo cuando vamos a discutir de qué manera vamos a decir que no. Tenemos en algún punto que discutir esta situación, tenemos que decir que no. El afán de colaborar, el afán de hacer el bien, a veces nos hace hacer cosas que están mucho más allá de lo que debemos y podemos hacer. Bueno, este es mi objetivo y esto es lo que quiero conversar con ustedes. Así que vamos primero por este tema. La verdad es que incansablemente yo he visto en páginas web, en empresas internacionales, unas definiciones pomposísimas de lo que es la misión, el sentido de trascendencia y todo lo demás allá, y está bien, y eso tiene que ser así. Pero la cuestión es, ¿por qué no empezamos a pensar esto desde el lugar de cuál es nuestro juego, cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro negocio? Hay una palabra por ahí en otro idioma que unifica en un solo concepto esto, ¿no? Trabajo, juego, negocio. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? Ustedes piensen que, de alguna manera, nuestro sentido está vinculado a la generación que nos demanda nuestro servicio. Esa persona que hoy demanda nuestro servicio, que también tiene que estar muy vinculada a quien hace el aporte de dinero, se encuentra con un problema bastante más habitual de lo que se comunica, que es esta fatiga de la solidaridad. Este es un fenómeno que empieza a aparecer cada vez que nosotros salimos a buscar donantes. Y esta fatiga de la solidaridad, que no la vamos a discutir hoy, está vinculada a un montón de factores sistémicos que hacen que la gente ya esté un poco renuente a seguir brindándonos apoyo. Lo interesante de esto es que hay una solución posible. Y yo no creo que pase por ningún otro lugar que sea la educación en nuestra organización. Yo creo que las organizaciones crecen cuando crecen las personas que la integran. Cuando crece nuestro directivo, cuando crece nuestro voluntario, cuando crece nuestro cliente que necesita nuestro servicio y cuando crece nuestro donante. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo bastante fuerte con el tema de la misión, en educar a nuestro donante, en copiar algunas metodologías, como por ejemplo la metodología ágil para el diseño, e empezar a incorporar a ese donante a la organización para que nosotros podamos entender claramente cuál es su deseo, por qué quiere participar, qué tiene dentro de nuestro espacio para participar, y diseñar con él, a partir de su voluntad de colaborar, de participar con nuestra estrategia, para poder traducir nuestra estrategia en acciones concretas y medibles. Esta es otra palabra, la medición del resultado, es otra palabra que tenemos que incorporar a nuestro lenguaje. De esto vamos a seguir hablando un poco más, seguramente en la mesa, y hay mucho más para hablar. Pero yo creo que si nosotros vinculamos a la misión con una acción operativa concreta, va a ser mucho más fácil que nuestros donantes entiendan qué es lo que estamos haciendo. Yo he escuchado por ahí que el hospital, no sé qué nombre, pero el hospital está solucionando problemas de salud. La verdad que todo el mundo por ahí hasta se manifestaría sin mucho más que entender esto que se dice. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos que tenemos un hospital que está peleando contra la enfermedad? La verdad que después me van a ayudar aquellos que están trabajando en inventiva, en creatividad y en comunicación. Pero lo que digo es, alineemos un mensaje que le permita a nuestros donantes entender más claramente lo que queremos hacer, lo que nos lleva la vida todos los días, esto de ayudar a los demás. Acá viene otra palabra, provocación, ¿no? Yo lo llamo cliente.
Una forma fácil de definir qué es un cliente es: ¿qué pasa si esta persona me dice que no? ¿Me meto en problemas? La verdad que si esta persona me dice que no y me meto en problemas, ahí tengo un cliente. Quizás algún especialista en marketing acá se debe estar agarrando la cabeza pensando en la barbaridad que acabo de decir. Pero sencillito y de alpargatas. Si este tipo me dice que no, estoy en un problema. La gran pregunta es: ¿pero yo le tengo que decir que sí a todo? No, porque antes dijimos que teníamos que aprender a decir que no. Si nosotros aprendemos a decir que no, aquel que nos pide algo, si le tenemos que decir que no, y es porque no podemos hacerlo, no nos mete en problemas. Ese no es nuestro cliente. Busquemos otro cliente. Busquemos los clientes de hoy, los viejitos como yo, pero también pensemos que hay una gran cantidad de chicas y muchachos que hoy están en los 22, 23 años, que tienen un paradigma absolutamente distinto al que teníamos nosotros y con el que nos hemos formado, y que tenemos que armar un nuevo código de lenguaje para ellos. No los vamos a calificar, no estamos para calificarlos, tenemos que entenderlos, nada más que eso. No podemos perder tiempo si queremos cambiar la sociedad, si la queremos profundizar, no es nuestro negocio ese. Pero sí es nuestro negocio entender que esa fuente de donación, de recursos humanos, de voluntariado, de servicios, nos está pidiendo otra cosa. Leía un ejemplo por allí de una asociación que trabajaba con adolescentes embarazadas. Una problemática sumamente compleja. ¿Cómo entender qué es lo que necesita esa persona? Bueno, preguntémosle. Después de ese caso de estudio determinaron que la chica lo único que necesitaba era que tuvieran tiempo para ella. Hay que entender a nuestro cliente. Ese cliente es el que nos va a permitir, a través de su satisfacción, que nuestra razón de ser, que nuestra misión pueda ser llevada adelante. Quizás a esta altura del campeonato y a esta altura de mi charla, más de uno de ustedes le parezca raro que yo ya haya repetido palabras bastante más habituales en una conferencia de comercialización o de marketing. Lo que les pido es que tengan un poco de paciencia y que lo podamos discutir, porque la verdad que los ingresos por lo que estamos trabajando los tienen personas que en general hablan de esta manera, ¿sí? Que quieren ver traducido cada centavo que nos aporten en una acción concreta. Ahora, cuando lleguemos a resultados vamos a hablar un poco de eso, porque si no pareciera que todo esto se está mirando como si fuera una empresa comercial y vamos a hablar del bottom line y del ROI y de la TIR. No, tranquilidad, no estoy hablando de eso. Sí estoy tratando de incorporar un lenguaje, una forma de hacernos entender que nos aproxime a un mundo donde ustedes hoy en día están compitiendo por una bolsa de recursos que está en la calle. Ayer lo conversábamos con una persona que conocí ayer mismo arriba de un transporte, que me decía: yo no compito con Médicos Sin Fronteras, yo no compito con Greenpeace. Bueno, a mí me gustaría seguir esa conversación, porque lo que creo es que si alguien me puede sacar de mi tarjeta de crédito FAMFACAR, la Non Plus Ultra modelo dorado, $2 sin que yo me dé cuenta, porque Richard Gere y no sé quién más dice que es bueno apoyar la internacionalización del bigote de la foca. Nosotros que estamos tratando de darle de comer a los gurises que están metidos por ahí, tenemos que cambiar este código de lenguaje para poder ir hacia ese nuevo lugar a disputar. Quizás no nos estemos dando cuenta que estamos compitiendo con esos recursos, pero lo cierto es que eso de alguna manera pasa. Pero bueno, esa es una discusión que también me gustaría seguir dando, porque la verdad es que
si hay algo que me lleva al placer de estar enfrente de ustedes es que nunca doy nada por cierto y siempre discuto, y normalmente al final del día me rasco la cabeza y digo, vos sabés que este loco tenía razón, che, y me tengo que poner a leer de vuelta. Así que, nada, me gustaría seguir esa discusión. Valor. Este es otro tema que también nosotros tenemos que empezar a discutir claramente. ¿Qué es lo que nuestro cliente considera valioso? Y esta es una discusión que también se da en la empresa privada. No, es que nosotros hacemos un producto de calidad fantástico. ¿Y a vos quién te dijo que este producto es de calidad? No, es que mi ingeniero dice que sí, está bien, será duro, será... Pero la verdad que para mí es incómodo. Se terminó la calidad. O sea, la calidad está en nuestro usuario. El valor está en nuestro cliente. El valor lo determina nuestro donante. El valor lo determina esta niña de 15 años embarazada, que lo único que necesita es tiempo para que la contengan. ¿Y cómo me doy cuenta cuál es el valor? Pregunto. Es cierto que nosotros ya estamos metidos en un berenjenal porque estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ahora, ¿no nos convendría por lo menos parar 10 minutos y repreguntarnos? Ahora ya estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero si no estuviéramos haciendo esto que estamos haciendo, ¿tendríamos que estar haciéndolo? ¿Convendría que lo sigamos haciendo? ¿Cuántas de las asociaciones civiles que hoy participan acá se conocen? ¿Por qué no hacemos un cambio de servicios? ¿Por qué no tenemos una red de organizaciones que digan, mire, si para usted es valioso esto, usted tiene que hablar con esta gente de Oberá, tiene que hablar con esta gente de Concordia, tiene que hablar con esta gente de La Plata? ¿Por qué no tenemos ese mecanismo de complementariedad? ¿No podrá ser que eso agrande el valor de lo que nosotros tenemos? ¿En dónde encuentra el valor nuestro usuario? ¿Nos hicimos esa pregunta? Muchos de ustedes probablemente sí, muchos de ustedes lo tengan claro, en buena hora. La verdad que yo no estoy descubriendo nada. Simplemente lo que estoy es provocando la discusión para que todos nosotros podamos, en algún momento, así como tenemos mucho tiempo para hacerlo urgente, podamos darnos un rato de tiempo para hacer las cosas importantes, sobre todo porque la verdad que lo que ustedes han empezado, sobre lo que ustedes están trabajando, me imagino que la ilusión de todos ustedes es que dure toda la vida. Entonces hay que prepararse para los próximos 20 años, para los próximos 30 años, para los cambios de mercado, para trabajar con el gobierno anterior, para trabajar con este gobierno, para trabajar con el gobierno futuro, para trabajar con el gobierno municipal, para trabajar con el gobierno provincial. Porque la verdad que a nosotros, pase lo que pase, los que necesitan de nosotros van a seguir necesitándonos. No los afecta otra cosa que no sea nuestro servicio. Así que bueno, valor es un aspecto que tenemos que trabajar. Y acá, bueno, aparece la otra palabra con la que los quiero sanamente provocar. Cuando digo provocar, por favor, ninguno que después me espere a la salida y me dé un coscorrón, y me tire con una silla, es provocar en el buen sentido. ¿Qué resultado hemos producido? ¿Estamos midiendo los resultados? ¿La organización nuestra le tiene temor a la palabra resultado? Alguien estará pensando, ¿y cómo mido yo los resultados? La verdad es que es bastante difícil medir los resultados cuando la aspiración de lo que hacemos es que vayamos al cielo, porque en definitiva nosotros hacemos las cosas por los demás. ¿Y cómo hacemos para medir eso? Bueno, hay muchas maneras de medirlo, y por supuesto no estoy hablando de la medición típica de productividad, hora, hombre, tiempo y todas estas macanas que solemos hacer en las empresas comerciales. Pero hay formas de medirlo. Desde la simple tasa de conversión en una parroquia hasta ejemplos agudos como por ejemplo alguna asociación que trataba la paranoia, donde los directores decían que no sabían bien cómo tratar la paranoia, que no tenían un tratamiento de paranoia, pero ellos medían el resultado en la cantidad de pacientes paranoicos que en algún momento habían entendido que estaban enfermos.
es un resultado. Claro que los resultados que nosotros vamos a medir son difíciles, pero si nosotros capacitamos a nuestro cliente que nos sponsorea, a nuestro cliente donante, y convenimos con él, ¿cómo te resultaría a vos satisfactorio evaluar tus aportes? Ahí podríamos ver alguna tasa de conversión, alguna manera de hacer que nuestra misión se entienda en acciones concretas de resultado. Y quédese tranquilo, después no va a haber problema en pasear el chancho asado arriba de la autobomba para vender la rifa. Va a ser más fácil. Y no estoy hablando de transparencia, porque yo parto de la premisa de que todos los que están aquí, todos los que trabajan en esto, son absolutamente transparentes. No estoy pensando en ninguna cuestión por el estilo. Pero lo que sí estoy pensando es que la gente es más amiga de donar cuando ve que su aporte está traducido en una acción. Así que a veces habrá que corregir la herramienta, a veces habrá que corregir el proceso, a veces habrá que corregir el factor humano. Claro, a veces tenemos esta duda de sermonear al donante de horas, que a veces se excede y que, como digo yo siempre, mejor frenar a un loco que empujar a un tonto, ¿no? Y nosotros tenemos mucho de eso adentro. Pero también tenemos que empezar a trabajar en otra palabra que es bastante poco amiga de las ONG, que es en el gerenciamiento. ¿Cómo estamos tratando a nuestros recursos humanos? ¿De qué manera lo estamos tratando como un cliente? ¿De qué manera lo estamos capacitando? ¿De qué manera? Y yo sé que estos son procesos largos y tediosos, pero la verdad es que tenemos que hablar de estas cosas. ¿Por qué si la gente hoy en día va a una cafetería de una ciudad grande, se para, y porque además son fantásticos, ¿no? Porque son todos entendedores de esto, y dicen, ¿usted tiene café orgánico? ¡Uah! Y la gente pide café orgánico, quiere ver la trazabilidad del café. ¿Cuánto tiempo vamos a estar esperando para hablar de la trazabilidad del trabajo esclavo? El mundo está cambiando. Nosotros tenemos que cambiar. ¿Por qué si una persona pide que el café sea orgánico y pide la trazabilidad, no va a pedir la trazabilidad de su dinero en nuestra organización? Lo va a terminar haciendo. No sé en qué tiempo, la verdad que no lo sé, pero son cuestiones que tenemos que instalar y discutir. Falta planificación, o sea, hicimos todo pero no planificamos. ¿Cuál es nuestro plan? Traducido, cuáles son nuestras actividades, cuáles son las tareas que implican esas actividades, cuál es el inicio, cuál es el fin, cuáles son los recursos que vamos a consumir y cuál es el acto de entrega de esa actividad, cómo va a estar definida esa actividad. Una tarea bien proyectual, tenemos que empezar a trabajar en eso. Pero no me quiero olvidar de esto que probablemente a alguno le interese, que es cómo vamos a conseguir los recursos. La verdad es que la metodología de conseguir los recursos mayormente todos ustedes la conocen y si quieren, por falta de tiempo, después la desarrollamos. Pero cuando vamos a buscar grandes donantes tenemos que tener en cuenta que ese es un trabajo cuerpo a cuerpo. Y ahí nosotros tenemos que tener incorporado algún profesional de las relaciones públicas para que nos maneje esto. ¿Sí? Que nos acompañe, que nos diga cuándo tenemos que abrir la boca y cuándo no tenemos que abrir la boca, porque nosotros en esta voluntad de hacer decimos cosas que no debemos. Y no es que mentimos, es que estamos eufóricos y queremos contar todo, ¿sí? Y a veces no hay que contar todo. Y esto no significa mentir, significa decir las cosas como hay que decirlas. Y hay un protocolo de comunicación que tenemos que aprender a respetar. Después, con los pequeños donantes, ¿tenemos centro de referencia de donantes? Y ustedes me dirán, ¿qué es eso? Bueno, ¿cuáles son las personas de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, que nos van a ayudar a encontrar esas personas que nosotros necesitamos como donantes? No que ellos sean donantes, probablemente ellos ya son donantes, pero ¿cuántas veces le hemos pedido 3 o 4 nombres a ese señor que voluntariamente todos los meses viene y nos ayuda con un dinero a decirle, che, vos debés conocer 5 tipos más como vos, bueno?
¿Por qué no me das el nombre? ¿Por qué no me dejas que le vaya a contar los resultados que tenemos? ¿Por qué no me dejas? Y ahí empezamos a hacer un trabajo con los pequeños donantes. La campaña masiva a través de los medios de comunicación. ¿Sí? ¿Cómo estamos trabajando eso a través de las redes sociales? Bueno, todas estas cosas más o menos ustedes la tienen. El marketing directo, el reclutamiento online. Yo sé que hablar de reclutamiento online con mucha gente que ha hecho sacrificio para salir de su ciudad porque el camino no estaba bueno, es casi una falta de respeto. Si no lo es. Les pido disculpas de antemano por esto. Pero lo que sí creo es que hoy es, y por eso agradezco esta reunión, la oportunidad donde ustedes se vinculen para que alguien les haga el favor de ayudarle a acomodar los melones para que se mueva el carro. No necesariamente nosotros, y pongo el ejemplo de Santa Laura, de Colombia, cuando se fue a trabajar al medio del Amazonas, no tenía redes sociales. La vieja volvía a Bogotá, a Medellín, perdón, y se peleaba con todo el mundo. Bueno, digo, hagan eso y búsquense a un chavito que les pueda dar una mano con esto de reclutamiento online. ¿Por qué no se juntan 4 o 5 organizaciones no gubernamentales y abren una página de Facebook con algún amigo de acá de Posada que tenga algo de internet? No sé, hay muchas maneras de explorar esto. El stand público, ahí yo puse bien provocativo, la ronda de negocios. Ustedes vieron que los hoteles tienen salones que están al cohete a veces un martes a la mañana. Bueno, organicen alguna reunión donde todos ustedes se puedan sentar a trabajar entre ustedes y con los donantes. Convoquen a los gerentes de recursos humanos de las empresas que están en las grandes capitales e invítenlos a conocer su organización en una ronda de negocios. En fin, lo estoy diciendo rápido porque estoy corriendo un poco con el tiempo porque no quiero faltarle al resto de los colaboradores de la organización. Por último, un plan de contingencia. ¿Cuántas veces hemos hablado de un plan de contingencia que también es cuidar nuestros recursos? En el sentido de, ¿tenemos los seguros correspondientes? ¿Hemos hablado con alguna compañía de seguro que tenga responsabilidad social empresaria para que nos arme un plan de contingencia para nuestros recursos? Eso que tan valioso nos costó a nosotros, esas 15 sillas de rueda que tenemos ahí en el galpón para ayudar a nuestros usuarios. Ese tomógrafo que hemos logrado comprar, ese equipo de rayos que hemos logrado comprar para el hospital Zonal y la cooperadora ahí luchando. Tenemos un plan de contingencia, tenemos un plan de seguro. Bueno, todas estas cosas forman esta cuestión de cuidar los recursos que obtenemos con tanto sacrificio. La verdad, sinceramente, me quedan muchas cosas más para decir. Seguramente alguna me olvidé, seguramente alguna la volveremos a conversar en la mesa un rato más adelante. Esta es una tarea que necesariamente va a implicar transpirar, y en algún caso nos vamos a enojar porque cuando discutamos estos temas seguramente ustedes me van a contar a mí las penas que tienen y lo difícil que sería llevar a cabo adelante esto. Yo les cuento que he trabajado en los últimos 11 años con una asociación civil que fue muy exitosa y otra que acaba de fracasar. Con lo cual, si yo les puedo contar algo es que sé cómo se puede fracasar, así que los que quieran fracasar pueden contar conmigo. Pero estos temas hay que instalarlos, son tediosos, son engorrosos. Yo soy como el médico dietólogo que te dice que tenés que dejar de comer chorizo colorado y guiso carrero, con lo cual nadie se va a llevar bien conmigo. Pero lo cierto es que nosotros tenemos una misión importante, que es hacer el bien. Creo que además la tenemos que hacer bien. Y creo que si tanta voluntad se puede juntar en una sala el viernes a la mañana, tampoco van a faltar brazos, ideas, cabeza y garganta para pelear por estas cosas que no son otra que los recursos de la gente que toda la mañana nos mira y nos pregunta ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y a esa gente nosotros le tenemos que dar respuesta. Así que yo los invito el tiempo que ustedes necesiten
y cuando ustedes lo necesiten. Quiero no olvidarme de agradecer a la Fundación Prosperidad y al Parque del Conocimiento, he quedado maravillado. Les pido disculpas por la ignorancia de no haberlo conocido antes. Y bueno, estoy para atenderlos y para servirlos. Y les dejo aquí el pupitre a los que les toque llegar y nos veremos en un momentito. Gracias.